revalidar materias, no sabés lo caótico que fue, porque cuál era equivalente con cuál, porque cuál llevaba el contenido de cuál, y esas Luego cambiaban de nombre. no solo cambiaban de nombre, o sea, estaba el cambio de nombre, pero también estaba el cambio de autores. O sea, una cosa era la pedagogía que se daba y la pedagogía que se plantea dar ahora tiene autores distintos. Entonces, el día de mañana yo cambio de plan, vengo con un estudio de una pedagogía y me encuentro con otra que no es la que ya estudié. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Vértice de Debates. Enzo, ¿cómo estás hoy? Muy bien, Vale, que tenemos unos grandes invitados el día de hoy con un tema interesantísimo. Sí. Así que bueno, pasamos nomás a la presentación. ¿O querés comentar algo antes? No, primero presentarlo, me parece. Lo mejor. Ya está ahí medio picante, ¿ya? Bueno, aquí en mi lado derecho tenemos a José Planel, estudiante de Derecho, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación, por la oportunidad. La verdad que está buena esta instancia, lo he ido siguiendo en este tiempo y me parece que está bueno este tipo de actividades, de eventos para seguir impulsando a jóvenes también que opinen de temas y estén en todos los temas. ¿Sos militante del Partido Colorado? Exactamente, sí, estoy militando de cara a la candidatura de Robert Silva. Ya estoy hace un buen tiempo en el sector, ya cuando se llamaba Ciudadanos anteriormente con Ernesto Talvi. Ahí fue que empecé y bueno, y acá estamos, continuamos en el mismo movimiento. ¿Y militás acá en Montevideo o en Paysandú? Yo estoy, en verdad, formo parte de una agrupación de Paysandú, Crece Paysandú, con el diputado Juan Carlos Moreno. Y nada, y acá sí, como estoy estudiando acá, también trato de dar una mano a la gente de acá, ya que bueno, es donde estoy el mayor tiempo. Buenazo. Por otro lado tenemos a Camila de Negris. Bueno, muchas ¿Qué tal, Camila? Integrante del espacio 609, ¿verdad? Sí, del MPP o Frente Amplio también. En este caso vengo a representar. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, concuerdo con el compañero. Está además que se den estas instancias entre jóvenes, que se muestre que los jóvenes tenemos interés en la política, es fascinante. Y bueno, acá estamos para dar el debate. Sí, sobre educación, que tú estás cursando la carrera de educación primaria. Sí, yo soy estudiante de magisterio de la carrera de educación primaria. Excelente. Bueno, Enzo, te cedo la palabra para que realices una breve introducción. Hacemos el comienzo. El tema de hoy es educación. Me parece que ha estado también en boca hace tiempo. Ahora, últimamente, con la transformación educativa de Robert Silva, se ha puesto mucho más en plano. Y bueno, yo traje también algunos datos como para comentar cómo ha estado la educación en los últimos años. Hemos visto que se ha ido avanzando poco a poco a partir del año 2000, que ha crecido el Uruguay en las pruebas PISA, pero muy ínfimamente. Nosotros, si vemos las estadísticas y vemos la comparación con los otros países, vemos que Uruguay sigue estando bastante en debe con la educación en general y con los niños que son el futuro de nuestro país. Me parece que para hacer un sondeo general, hay una cita que a mí me gusta mucho, que es de Antonio Escotado, que dice que la riqueza de los pueblos viene por la educación de su gente. Que en realidad, bueno, educación no solamente la curricular, la que concurre en lo que es la primaria, secundaria y posteriormente universidad, sino también en lo que es la educación de las casas. Nosotros vemos cuando la entrevista de Antonio Escotado dice, por ejemplo, educación es querer o poder robar y no hacerlo, decir gracias cuando te entregan el pan, cuando uno va al supermercado, cuando uno va a dejar propina. Y bueno, esas cuestiones que acompañan a la educación me parece que es interesante charlarlo, además de hablar de la currícula y la transformación educativa. Me parece que está bueno impulsar que la educación también venga desde casa y que también es otra instancia para uno fomentar la forma también que va a tener el niño de entender el mundo y cómo se va a ir desarrollando como después un ser humano que va a tener responsabilidades y derechos. Así que capaz que podemos comenzar con José, que haga un sondeo general y qué le parece, cómo está hoy en día el Uruguay en este tema. Sí, a ver, yo creo que la educación es un debe, así sigue siendo un debe para todos, o sea, y entiendo que siempre va a ser un debe porque es un tema muy importante para nuestra sociedad. Yo entiendo también, como vos decías, los niños son muy importantes porque al final son el futuro y ese futuro para ellos tiene que ser realmente bueno y para que sea bueno tienen que estar formados, tienen que estar capacitados en distintos temas. Y yo entiendo la educación no solo en el sentido de formarlos, sí, como en lo académico, sino también como personas, sobre todo desde que son muy chicos. Entiendo que, sobre todo los niños, entiendo que el niño tiene que jugar también, va también por ese lado, va en el lado también del lado de aprender, poder... el niño al final del día es muy curioso,
que quiere conocer de todo, quiere hablar de todo, y creo que está bueno eso, porque a través de esa manera entiendo que podemos llegar a encontrar lo que realmente al niño le gusta, y entiendo que el camino va por ahí. Ahora, en Uruguay siento que pasa un poco como en otros temas, siento que siempre nos comparamos con la región. Y al compararnos con la región siempre vemos que en algunos temas estamos muy bien, pero yo entiendo que esa es una poco la mediocridad a veces que tenemos los uruguayos de decir, estamos mejor que los que están acá al lado, pero para mí no hay que quedarnos en eso. Tenemos que apuntar, seamos un país chico, lo que sea, somos un país que podemos crecer si nos la creemos un poco también. Yo entiendo que que tiene que ir por ahí en el sentido de que, bueno, que los niños puedan formarse bien, estar capacitados y entrar a un mundo de mejor manera. Y en ese sentido, como decía, en las pruebas PISA, siento que hay muchos problemas en la educación, se han intentado mejorar, entiendo un poco el lado del aprendizaje, también de la inequidad, es un tema importante porque muchas veces los niños de contextos más vulnerables no tienen esa oportunidad. Yo entiendo a la educación también que tiene que ir por el lado de la igualdad de oportunidad, todos tienen que tener la misma oportunidad. Y siento que eso es alguno de los problemas que hay en Uruguay. Y también sumándome a lo que vos decías, sean hasta en el tema, de también gente que ha ido dejando la educación, también un poco, yo entiendo que, porque había un debate sobre el tema de la repetición, y se hicieron en su momento, en el 2009, unas pruebas PISA, en las cuales se evaluaba a niños, a adolescentes de 15 años, en las cuales, adolescentes que habían repetido una o más veces. Se realizó en 2009, en 2012, 2013 se realizó nuevamente y solo 6 de cada 100 alumnos de esos que se les había evaluado habían terminado la educación media superior. Entonces yo entiendo que hay muchos temas todavía a mejorar. Creo que está bien también que haya diversas opiniones al respecto en el tema y creo que está bueno también este tipo de debates para también impulsarnos sin importar. Seguramente tengamos muchas visiones distintas con la compañera, pero creo que está bueno el tratar de generar ideas, debate, para tratar de encontrar la mejor solución para que la educación sea la mejor que pueda ser. Porque en definitiva es la misma la educación para todos. Exactamente. Camila, palabras. No, bueno, en esto que previo a empezar comentábamos, creo que ambos tenemos el mismo fin de que la educación sea una educación de calidad para todos. Totalmente. Creo que ese es el fin de todos, ya sea derecha, izquierda. En esto que veníamos hablando, bueno, yo hice un par de anotaciones al respecto de lo de la formación de ciudadanos y todo. Yo creo que la percepción de la educación hoy por hoy está bastante desvirtuada en el rol que se ha encontrado por carencias estatales, por todo esto sociocultural que está pasando, los niveles de pobreza. Creo que ese es el primer problema a atajar para poder empezar. Después, con respecto a lo que es educación más puro y duro, y ya entrando en tema reforma y transformación educativa, yo esta transformación educativa la vengo viviendo desde el pasarla y transitarla, porque a mi carrera la ha afectado. Y en las cosas que he notado ciertos retrocesos. Por ejemplo, se hablaba de la repetición, hoy por hoy solo se puede repetir en los años pares. Creo que eso no es algo que contribuya a la formación de los niños. Creo que si el niño repetía era porque faltaba algo. También creo que hay que buscar otras metodologías de enseñanza. Creo que va por ese lado. Yo la convicción la tengo ahí. Creo que hoy hay distintos tipos de aprendizaje, distintas coyunturas, distintos problemas, que son los primeros a abordar previo a abordar el niño en el aula. Uno no puede ir al aula si hay hambre, uno no puede ir al aula si hay carencias, si no se puede bañar, si no puede tener acceso a lo básico que tenemos nosotros, que es un privilegio, creo yo. Después, con respecto a esto de las igualdades de condiciones, eso es una cosa que a mí me interpela bastante porque no es una realidad tan así. Empezando porque los quintiles en los que se viven las escuelas muestran las diferencias, muestran que hay una real diferencia de formación entre los distintos niños. Y hablo más abocado a los niños porque capaz es la rama que más me interpela porque es la que más habito en las escuelas. Pero la educación en general, no es lo mismo en las escuelas aprender, no es lo mismo en las escuelas que se les llama de carácter especial, donde van niños con distintas discapacidades, ya sean auditivas, visuales, de aprendizaje. Yo creo que el camino es la educación, estoy de acuerdo, para transformarlo todo. Soy una convencida de eso mismo. Pero creo que no sé si coincido en los modos. No estoy diciendo que el Frente Amplio haya hecho todo bien en sus 15 años de gobierno. Creo que en esos 15 años se hizo un avance donde se peleó por el acceso para todos a la educación y que venía, y creo que los procesos son largos, y venía en un gran camino donde se estaba llegando a buenos lugares. Después, con respecto a la aprobación, yo creo que esta reforma lo que trata es tener mejores números de aprobación
a costo de la calidad de la educación. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que sacar la repetición empezando en los grados como son primero, tercero, quinto, el hecho de tener otras instancias que no sean los exámenes, que se den de otra manera, lo único que va cambiando en realidad es la calidad de la educación. Hoy por hoy decreció el hecho de que, por ejemplo, abocado al nivel cultura y al nivel estudio de artes, cómo se le han recortado las horas a los docentes de artes, de filosofía. Yo creo que la educación tiene que generar seres críticos. ¿Y cómo generar seres críticos si le sacás, por ejemplo, la filosofía que les enseña a cuestionar y criticar? Yo qué sé, puedo citar el hecho del despiste que surgió esto de poner el Rincón del Vago, que fue tan gracioso y folclórico en algún momento, pero que en realidad lo único que estaba mostrando eso, más allá del verídico o no verídico atrás, era, bueno, estamos perdiendo calidad. Y yo creo que la calidad de la educación es necesaria que siga en incremento. Y creo que eso es lo que es la mayor rispidez que tengo yo empezando en una de esas con la transformación educativa. Tú mencionaste el tema de que, bueno, la educación ha ido decreciendo en cuanto a calidad. No sé si tú... Sí, a ver, yo creo que hay algo que nos pasa a algunos, yo tampoco voy a generalizar porque también va un poco en cada uno, pero a mí también me pasaba y yo sentía que cuando estaba en la escuela, cuando estaba en el liceo, es como que lo terminás viendo un poco como una cárcel, entiendo, por cierta manera. Yo entiendo que el liceo, de la escuela sobre todas las cosas, tiene que ser un lugar en el que el niño vaya y se divierta. Y yendo también a un lado, por cierto lado, a la gente menos desfavorecida, también en ese sentido la transformación educativa o este gobierno lo que ha hecho mucho es aumentar hasta también las escuelas de tiempo completo, así como también se ha dicho mucho los liceos y las UTU, sobre todo con los centros María Espínola, que yo creo que están muy buenos porque son 8 horas de clase para los alumnos, hay 3 comidas que se les está dando por día, se les está dando el desayuno, el almuerzo, la merienda. También hay una formación docente permanente y yo creo que va por ese lado, tratar de mejorar por ese lado. ¿Me repetí la pregunta, perdón? Sí, no, que Camila había mencionado que la educación bajó de nivel, estaba en... Sí, en sentido de la calidad, yo siento que eso va mucho también en lo que se ha tratado ahora de llevar al tema de las competencias. El tema de la comunicación, pensamiento crítico, pensamiento creativo, de científico, mismo la relación con los otros, con lo que decía hoy, que hay que formar también personas, y el aprender a aprender, en ese sentido también, y yo creo que va por ese lado, porque y no se trata, y yo no lo veo como también se ha criticado mucho, de que se ha quitado contenidos. En verdad, se está dando los contenidos, pero de otras maneras, de manera que el alumno no solo conozca el tema y se lo aprenda de memoria. Yo entiendo que muchas veces me basaba en historia, que era además una materia que me gustaba, pero terminabas aprendiendo a la vez muchas veces de memoria. Y yo entiendo que tenés que ser capaz de justamente, como decía la compañera, de poder criticar del tema, poder conocer, poder argumentar, que haya más instancias de debate entre los alumnos. Yo creo que va por ahí el camino y entiendo que esta transformación educativa lo ha ido haciendo. Antes de adentrarnos un poco más en el tema, Enzo, sobre la reforma. Sí, bueno, se habló bastante ahora como al principio. Capaz que yo tengo una consulta que después que termine capaz me la puede responder José, pero primero, ¿cuándo se van a ver los resultados? Porque capaz que argumentando esto, yo acá tengo una cifra, ¿no? Una cifra que han demostrado las últimas pruebas PISA, que es lo que tenemos. Que vemos que el promedio OCDE, que es en realidad los países que participan, el promedio que se utiliza, que si nosotros entendemos que Uruguay apunta a ser un país desarrollado o que apunta a ser lo mejor de la región, que de hecho es lo mejor de la región porque está segundo después de Chile, tenemos en matemáticas, por ejemplo, un puntaje de 409 cuando el promedio es 472. Que en realidad bajó, porque en matemática 2018 teníamos un puntaje de 419, tenemos un puntaje de 409. Ahí descendió. La calidad de matemática es peor. Ciencias, por ejemplo. El promedio OCDE es de 485, tenemos un promedio Uruguay 435. Para cerrar, lectura. Promedio OCDE 476, Uruguay 430. Entonces, si vemos que estamos siempre por debajo y no vemos resultados a la LUDE, por lo menos en esta instancia, y viendo que el 40% de los estudiantes se declaran no lectores, no leen. ¿Cómo vemos nosotros a futuro unos niños cuando están teniendo estos resultados de parte de la educación y de parte también de la currícula, capaz también de la casa, que no promueven la lectura quizás, pero que no hay incentivo de la pata educativa? Y a ver, yo entiendo lo que vos decís y es verdad, y por eso también decía que un poco también
es verdad, también lo decía la compañera, que ha ido decreciendo, y entiendo que la educación, como ya dijimos, es el tema capaz central de todo. Y justamente un tema central no es que va a cambiar de un día para el otro. No es que porque estemos 2 años en gobierno ya el niño que está en tal grado ya va a ser mucho más capaz que un año atrás. No es así, es un tema que va a llevar su tiempo, porque a su vez también, y quiero darle una importancia también a los docentes, porque para mí son la clave de todo. Y en este sentido quiero, en un libro que leí hace un tiempo de Ricardo Pascal, El Uruguay que no debemos, él contaba él estuvo en su ejercicio de presidente del Banco Central, estuvo en Finlandia y con una trabajadora de la embajada en Finlandia, ella le contaba como que él era una chica joven y entonces Ricardo le dice, pero qué bien el puesto que está siendo tan joven. Y ella le respondió, sí, pero yo no es donde quisiera estar. Yo donde quisiera estar es siendo una maestra, una profesora, porque en nuestro país se entiende que son muy importantes, porque además en un país como Finlandia hay pruebas hay pruebas para ingresar a ser profesor, maestro, y entiendo que va por ahí, porque el maestro tiene que estar muy preparado y no es tampoco un día para el otro, y también entiendo en ese sentido de que puede haber cierta rispidez porque es un cambio difícil, no va a ser todo alegre, obviamente que va a tener sus dificultades, sobre todo para los que lo están haciendo, y capaz entiendo también que pueda ser difícil para los que estén ahora en ese proceso, porque todo proceso de cambio lleva sus problemas, y ahí es que hay que apuntar. Si hay un problema, hay que seguir por ahí, hay que tratar de solucionarlo, y yo entiendo que lo que había que hacer era empezar a transformar. Había que lograr el cambio, era algo que hace muchos años se pedía, y hace muchos años que no se hacía, sea por el motivo que sea, pero no se hacía, y todos estábamos de acuerdo que la educación tenía que cambiar, y yo creo que va por ahí, había que cambiar, empezamos a hacer el cambio, bueno, ahora hicimos el cambio, seguramente 1000 errores, los va a haber siempre, en todo cambio lo va a haber, y ahí hay que apuntar, si encontramos el error, bueno, tratar de, primero, detectarlo, y ahí empezar a pensar en soluciones diferentes, porque no se trata solo de decir, bueno, acá hay un error, ya está, marcar el error y decir, está todo mal. No, se trata de decir, está mal, y es verdad, puede estar, y ahí empezar a discutir, debatir, argumentar de por qué nos parece que está mal y por dónde tiene que ir. Pero cuando se armó en principio el proyecto, había una hoja de ruta que planteaba, me imagino, de acá a tantos años se va a establecer el sistema. ¿Cuántos años sería esto? Y yo creo que esto en menos... Yo entiendo que nunca en un periodo mismo de gobierno, lo entiendo para ningún cambio, pero yo siento que capaz que en el gobierno que viene se puede empezar a sentir cosas. Además, hay ya estudios ahora mismo que han demostrado, o sea, han elogiado la transformación educativa en Uruguay, porque ya ha ido logrando ciertos cambios. También se hicieron algunas pruebas ahora en el último tiempo, que también a mí no me gusta usarlo de excusa, pero sí es una realidad y siento que todos lo sentimos, que fue la pandemia, y aún así en algunas pruebas que se hicieron daban resultados que aunque no son los mejores, y eso estamos todos de acuerdo, y tienen que mejorar y hay que apuntar. De hecho son peores en nuestra vida. Pero entiendo que, y ahí sí capaz comparando si querés con la región o con otros lados, pero no de la región, sino como ejemplo también en el mundo, Uruguay no bajó tanto como sí ha pasado en otros países. Y no entiendo que nos tengamos que conformar por eso. Nada, no va por ahí, sino tratar de impulsarnos por ese camino. Pero sí, un par de cosas que Sí. Adelante. Hablaste primero que nada de lo que fue los contenidos y que esto, bueno, yo creo que el cambio no va en el cambio del contenido. Uno tiene que cambiar los métodos, porque lo que fue cambiando fueron los distintos inteligencias que tienen los niños y las distintas formas de aprender. Entonces, yo creo que el contenido se tiene que ir actualizando, sí, pero porque hay un cambio de coyuntura. Uno tiene que seguir dando las cuestiones históricas para saber de dónde surge también nuestra historia. Y a nivel coyuntural van habiendo cambios que se tienen que ir estudiando. Ahora, se cambian los métodos, no el contenido en sí. ¿Por qué? Porque antes se buscaba un contenido que estuviera de una manera, dicho de una mala manera, sin politizar, y hoy por hoy se sugieren libros que están sumamente politizados para hablar de contenidos. Entonces, no es que yo no respete al político que hace esos libros, porque lo respeto, porque entiendo que como historiador, es un gran historiador, no son para dar en educación. Yo entiendo que los contenidos se tienen que elegir por otro lado y no por la simpatía política. Eso pasaba también. Sí, pasaba al Frente Amplio, estamos de acuerdo, pero yo creo que... La historia se veía solamente Barrán y Nahún, que eran todos... No te creas, vos sabés que eso también, eso son sugerencias. Lo que el docente toma es lo que se da.
uno tiene sugerencias. En el espectro de sugerencias había otros autores. Yo creo que lo que se buscaba eran libros que no estuvieran sumamente tintados por una política. Después, con respecto a lo que decía de que los docentes son muy importantes, yo concuerdo, el tema es que no se nos escuchó ni a los docentes ni a los estudiantes. Y voy a citar ejemplos puntuales de cómo no se nos escuchó. En los institutos normales de Montevideo, Magisterio, se hizo una instancia donde supuestamente se iban a recibir aportes para la transformación educativa, de los cuales no se recibió ninguno. Otra instancia fue el cara a cara de Robert Silva en el Cerro, que desafortunadamente terminó de una mala manera, pero a los estudiantes se nos negó el ingreso. Nosotros fuimos ahí a debatir de educación, donde él nos había invitado al lugar que él nos puso y no nos recibió. Y cuando logró dejar entrar a 3 representantes, les apagaron el micrófono. Entonces, si realmente hay un interés de que los docentes, los estudiantes, los que nos estamos formando para trabajar con esos niños, realmente seamos parte, tendrían que estar ahí. Otro ejemplo, las mesas de negociaciones. Nosotros tenemos un instituto donde hay 3 carreras. La gente no sabe que el magisterio funciona en 3 carreras. Funciona maestra de primera infancia, maestra de educación primaria y la certificación en inglés. Estamos desbordados. Somos 50 alumnos, hay gente que tiene clase en los pasillos. Yo sé que en Udelar también pasa, que todo lo puedo entender. Ahora, hemos ido a reiteradas mesas de negociaciones a tener las charlas y ni siquiera conocen el estado del instituto porque no lo han pisado. Entonces, ¿cómo yo puedo primero tener la certeza de que alguien que ni siquiera se preocupa por entrar en el lugar donde se da la formación, cómo puedo confiarle a él que ni siquiera se fijó si estoy en las condiciones óptimas para educarme, una transformación educativa? Y partiendo también de la base de que si bien hubieron agentes que participaron de esta transformación educativa, que son personas que están abocados a la educación, hay muchos que no. Entonces, yo creo que la transformación, si se hubiese planteado realmente con una participación docente, otra hubiera sido la historia. También soy una convencida de que la educación se transforma de base y que eso tiene que ser algo que no dependa del gobierno de turno, porque si no pasan cosas como esta. Llega una transformación educativa que da vuelta a todo y que no piensan todos en realidad, porque es muy fácil hablar de la educación atrás de un escritorio y no habitar los lugares, que es lo que más recriminamos nosotras, porque yo voy a una mesa de negociación, hace poco tuvimos una en que mis compañeras participaron, y el señor Pisichilo no sabía que nosotros tenemos agujeros en los pisos de magisterio. Y esas cosas pasan, y pasan por alto, porque no hay un verdadero interés, o por lo menos eso se demuestra hacia nosotros, no hay un verdadero interés de que nosotros nos formemos con calidad. Después, con respecto a la transformación, se incita a la privatización de la educación. ¿Cómo? Yo sé que queda raro decirlo, que esto de privatización. Hay materias que son optativas, que tenés que cursar, que por lo general se apostaba a que se haga entre carreras públicas. Hoy por hoy, al estar la transformación educativa y haber cambiado totalmente la forma de funcionamiento, no se puede participar de esas optativas y se entraron a validar cursos privados, que eso es una gran forma de fomentar de si vos te lo podés pagar vas a tener los créditos, si no vas a tener que esperar los 3 años que tengas que esperar para poder anotarte en esa optativa. Son cosas pequeñas que van pasando dentro de los distintos lugares. Hablo personalmente de magisterio, pasa en el IPA, pasa en el IFES, porque uno ve educación y automáticamente piensa en la escuela, en el liceo, pero no piensa en quién lo está formando por detrás. Y que también nosotros este año, por ejemplo, arrancamos con una semana de ocupación. No es porque nos guste. O sea, nosotros apostamos a esa educación, estamos convencidos de las carreras que estudiamos. También queremos condiciones dignas para nosotros como formación y para los alumnos que estamos formando. Después, con esto que se decía de, bueno, estabas nombrando una escuela con plan 8 horas extendido, hay menos escuelas 8 horas. Después, con respecto a la comida, una polémica muy grande, porque se recortó presupuesto en estas comidas. Y una de las grandes pantallas que sale en el amarillismo es el día que la maestra se paró, el niño no come, cuando eso es una mentira, porque está la directora y la maestra dándole el plato de comida, porque entiende que la coyuntura en la que trabaja lo amerita. Entonces, yo creo que estamos hablando de ciertas cosas que para la afuera pueden quedar como que son ciertas y después cuando vas desglosando, vas entrando, vas mirando, te das cuenta de que son un poco más hostiles, un poco más difíciles y un poco más alejadas de esa propuesta. O por ejemplo, esto es una pregunta sensata, en la transformación educativa, ¿se contempló todos los vacíos que se generaron en base a ella? Porque hay un montón de vacíos, de cambios de planes que no se han contemplado, que capaz que el niño no lo siente, porque la docente da 1000 vueltas para que no lo sienta, pero nosotros sí lo sentimos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Esos vacíos que no saben dónde terminan, en atrasar carrera a compañeros. Hay compañeros que por cambiarse de plan, porque tuvieron situaciones de vida
que los hicieron abandonar la carrera, hoy tuvieron que empezar de cero su carrera porque las materias aprobadas no les sirven hasta tercero o cuarto. Entonces, una carrera que lleva tanta dedicación terminó empezándola de cero y eso genera frustraciones y abandono también. Entonces, todas esas cosas, yo me pregunto, en el día que se sentaron a decir, bueno, vamos a empezar con esto, vamos a pensarlo, ¿se contempló todo eso realmente? Te pregunto también, desde la ignorancia, No, sí, obvio. ¿qué vacíos, por ejemplo, que vos me digas así en ese sentido? Por ejemplo, hay compañeros que estaban cursando segundo año en el Plan 2008, que hoy la última generación de Plan 2008 pasó a tercero. Esas personas que abandonaron en segundo y quieren volver a la carrera tienen que empezar en primero. ¿Por qué? Porque hay materias que, por ejemplo, lengua 2 hoy por hoy se fusionó y es una sola lengua, y lengua 1 en primer año, entonces tienen que volver para atrás. Y si esa materia no está aprobada, no pueden seguir cursando. Entonces, esos 2 años de carrera que esa persona ya hizo, que construyó, que le llevaron tiempo, porque aparte de magisterio, formación docente, IFES, o sea, educadores sociales, lleva 8 horas de estudio más lo que lleva en casa, porque una cosa son las 4 horas de instituto más las 4 horas de práctica más lo que vos haces en tu casa, y que te tiren para atrás es frustrante, y eso no se contempló. Revalidar materias, no sabés lo caótico que fue, porque cuál era equivalente con cuál, porque cuál llevaba el contenido de cuál, y esas Porque cambiaban de nombre. no solo cambiaban de nombre, o sea, estaba el cambio de nombre, pero también estaba el cambio de autores. O sea, una cosa era la pedagogía que se daba y la pedagogía que se plantea dar ahora tiene autores distintos. Entonces, el día de mañana yo cambio de plan, vengo con un estudio y una pedagogía y me encuentro con otra que no es la que ya estudié. Entonces generan esos vacíos y esos baches donde los perjudicados al final del día somos los que estamos estudiando. Y te pregunto en ese sentido, porque vos estás hablando de que están dando otra forma de pedagogía, lo que sea. Yo lo entiendo y va desde afuera, obviamente, como vos decías, desde atrás del lo que sea, pero yo entiendo que hay que irse actualizando y hay que... Y obviamente que una cosa es en la universidad y otra cosa después ya cuando sos docente y tenés que seguirte formando. Pero entiendo que hay que estar actualizado en todo y como decía antes, tiene que haber... El cambio siempre va a traer esos temas. No digo que esté bien, que conste. Te puedo hacer una pequeña Sí. corrección, nosotros no somos universidad. Somos terciarios. Por la duda. Sí, no, lo sé. No, por la duda, porque no somos título universitario, no somos una universidad, no existe la universidad de la educación. No, sí. Es otro gran No, debe. eso es verdad. Y ahora se le está, mediante la LUC además, se le empezó a tratar de dar el título, el carácter universitario que se merece la carrera. Y lo que vos decías, lo entiendo, y entiendo que hay vacíos que tenemos que corregir, y los iba a ver, como decía anteriormente, y obviamente es un tema ahí. Y a mí también me toca porque también conozco a algunos que le puede haber pasado, más allá de que yo esté en un sector, no voy a negar tampoco que hay problemas. Los hay que fijarse cuáles son los problemas. Entiendo que si vos cambiás un plan, van a pasar esas cosas en todos, a todos, algunos van a salir perjudicados. Queda feo decirlo, pero entiendo que es así. Y bueno, y hay que intentar ir a esos vacíos que vos me comentás y arreglarlos. Y entiendo que pudo haber habido algún error. Como te digo, el caso particular no lo conozco, pero entiendo que tenemos que ir a apuntar a eso, que se solucione e intentar que no suceda. Bueno, Y respecto, no, sí, a que se negó la escucha a docentes y estudiantes previo a la Entiendo, reforma. se ha Eso es preocupante. discutido mucho también, porque también hay una realidad que la ANEP como organismo también se cambió. Antes había lo que se conocían como los consejos de educación inicial y primaria, los consejos de educación secundaria y lo que era UTU, que tenían 3 miembros de cada una de ellas, y tenías la ANEP como organismo que tenía a 5 miembros y 2 de ellos eran docentes. Esos 2 docentes se mantienen. Lo que sí se hizo fue agrandar el organismo ANEP, que ahora son 9 miembros, y bueno, después se le hizo el cambio de nombre a Dirección General de Educación Inicial Primaria y los siguientes. Y yo entiendo que se mantuvo la docencia, y lo sé de primera mano también, y que se escuchó a los docentes, pero a los docentes que iban y daban propuestas generales, digamos, y no era solo, y no estoy diciendo que ustedes no lo hayan hecho, digo de lo que he visto, de lo que he escuchado, de lo que me han comentado, de que no eran tampoco propuestas como a tratar de mejorar, sino era a veces algunas hasta atrasar. Un palo en la Entiendo. rueda. Exactamente. Cabilla. yo discrepo con eso, personalmente. Sí, está bien. Con respecto a esto de la participación docente, hay
cientos de documentos que salieron en este proceso de transformación educativa, porque capaz que la gente se piensa que ocupar es sentarnos a jugar a la mafia, etcétera. No, hay una discusión por detrás, además del espacio lúdico. Nosotros hemos hecho muchos aportes e incluso, citando otra vez mi carrera, hemos ayudado a la dirección a tratar de saldar algunas de las problemáticas que dio esta transformación educativa. Por ejemplo, el sobrecupo. Todo lo que fue ahora el tema de los cupos este año, que fue nuestro mayor caos, que es una carrera que nunca tuvo cupos y un día de la noche a la mañana aparecieron unos cupos mágicos que nadie entendía y que si ibas hasta las 2 lo solucionaban y te podías anotar. Años anteriores ya pasaba y nosotros nos encargamos de hacer la redistribución de las clases, de hacer un censo de cuántos alumnos iban, a qué materia, para poder encontrarle el salón adecuado, para que tengan la clase lo más digno posible. ¿Nosotros quiénes? Disculpa. Nosotros, Centro de Estudiantes, hablo acá como esta tarea de las compañeras en colectivo, nos juntamos mucho con los docentes. Nosotros participamos de una redacción de documentos para aportes y esa redacción no se le dio una importancia y nosotros en realidad nunca buscamos atrasar. Con esto que traíamos de las distintas corrientes pedagógicas, nosotros tenemos una corriente pedagógica que apuesta a la colectividad, a la comunidad, al trabajar, al potenciar al niño, pero también desde esa comunidad, no como un individuo solo. Y ahora vuelvo a todo esto mucho más atrás. Yo acá había hecho una anotación al respecto de lo de los ciudadanos. Nosotros tenemos la escuela que viene de una reforma de Varela, intervenida por Latorre en época de dictadura, donde el fin era crear ciudadanos de bien. Yo creo que hoy por hoy el fin de la educación es educar. O sea, son dos cosas distintas y que nosotros pensemos todavía en un generador de ciudadanos de bien me parece arcaico, sobre todo porque van cambiando los tiempos y uno tiene que hacerlo. Nosotros estudiamos un filósofo, La Rosa, que habla de, del mundo, el mundo de la palabra, que es el nuestro, el del humano, lo creamos nosotros y lo podemos deshacer y rehacer cuantas veces queramos. Yo creo que en esto de deshacerlo y rehacerlo tenemos que buscar el bien común. No creo que ninguno de los aportes que se hizo de nuestra parte hacia la educación fuera con las intenciones de retroceder, ni cerca. Creo que el Frente Amplio hizo un trabajo en educación donde lo que le importó fue crecer la educación. Por ejemplo, yo que sé, Plan Ceibal, etcétera, que es una forma de generar accesibilidad a todos. Yo que sé, el abrir, el descentralizar la educación. Algo tan importante como descentralizar la educación, que no sea Montevideo la cuna de las universidades, donde todos tengan que venir para acá, sino que se pueda ir en tus propios lugares, de tu propio departamento, ir a estudiar, es algo que es hermoso. Es Es Sin verdad. embargo, lo que es los últimos datos macro en 2015 daba que el 26% solamente de jóvenes entre 18 y 20 años terminaron la secundaria. O sea, en tiempo y forma. Y estamos en el último país de Latinoamérica. Sí, estamos. Digo, no creo que también haya habido una contraposición de decir, bueno, antes estábamos excelente, vino en la transformación y... No estoy diciendo eso. Si se interpretó eso, quiero que no quede así. Yo creo que el Frente Amplio estaba en un proceso. Yo comparto en esto con él. Son procesos lo que se hacen. Y más en educación cuando venimos hablando de que la educación siempre se ve alterada por el cambio de gobierno porque cada partido político viene con su librito. Yo soy una fiel creyente de que la educación y generar seres críticos es lo más importante. Yo creo que el Frente Amplio venía haciendo sus avances y venía en un proceso de construcción que estaba bueno. No estoy diciendo que era el mejor, no estoy diciendo que estaba saliendo Pero de excelente. hecho, los datos eran el peor, ¿no? Estamos de acuerdo. Yo creo que también, si había una necesidad de transformación, sí, la había. No creo que esta sea la vía correcta de la transformación. Ahora, como te digo esto, también te digo la contracara, y es el hecho de, hay que también todo lo que rodea la educación cambiarlo, porque la educación no puede cambiar si no cambia la situación de pobreza infantil. Pues yo estoy de acuerdo. Entonces, Estoy de acuerdo. creo que es un proceso de varios entidades y organismos de la mano que vayan construyendo. Ahora, no creo, eso sí lo digo fielmente, que esta transformación donde solo busca la cifra de aprobación, porque, perdón, pero en lo personal, para mí, el facilitar el que cambiar los contenidos para que sean distintos y yo qué sé, el hecho de la repetición, que no haya tanta repetición, es solamente para que había un mejore las impulso, ¿no? cifras. Eso de la no repetición, hay un impulso ya de Mujica con... Sí, con obviamente, Ocho, pero iba con no un repitan proceso los por niños. detrás que lo acompañaba. Hoy por hoy yo te puedo explicar perfectamente. Ahora, los niños no repiten en primero, pasan a segundo, pero Es una de vergüenza. segundo van a primero a aprender lo que les faltó para después volver a su Es clase. una vergüenza. Entonces, creo que eso es una aberración. Había otras formas de verlo, de cambiarlo, de procesarlo.
creo que era de la mano con los docentes y los estudiantes. Creo que era, si Robert Silva realmente hubiese tenido un interés de cambiar lo que era la transformación educativa, se hubiese acercado a los centros. Ese es mi mayor reclamo a todo esto. No se escuchó a los docentes, no se escuchó a los estudiantes, no se habitó a los centros. Entonces, ¿cómo haces una transformación si no conoces el lugar que vas a transformar? Eso es lo que más me sorprende. Porque yo cuando hablo de educación, trato de ir, voy al IFES, hablo con mis compañeros de la AES, voy al IPA, hablo con los compañeros del CEIPA, voy a las escuelas, hablo con el cuerpo docente, con la comisión fomento, me intereso por el barrio y cambio todos los años de escuela con la práctica. Y me tomo el trabajo de hacerlo porque creo fielmente que generando comunidad es que se crece. Por algo se habla tanto de la importancia de la comunidad educativa. O sea, yo creo que ese era el lugar a apuntar, el habitarlo para ver que había que cambiar. La misma crítica se le puede hacer al Frente Amplio, sí, yo creo que el Frente Amplio lo estaba empezando a hacer en sus aspectos. Iba a las escuelas, iba a interesarse en lo que estaba La pasando. primera reforma fue en 2006, ¿no? La última que hubo fue en 2008. No, la primera, digo, del Frente Amplio. Sí. Fue en 2006, o sea, de 2015 había 9 años de Sí, estamos... reforma, o sea... Y que había muchas más cosas para solucionar y subsanar también, creo. Yo entiendo que muchos de nosotros le demos la prioridad a la educación, también entiendo que si hay gente con hambre, la verdad lo primero que voy a subsanar Estoy es el plenamente hambre de acuerdo, la gente. pero de hecho yo creo que cuando se soluciona la economía, se soluciona un montón de factores como son la seguridad, como la educación. Eso estoy de acuerdo, sí. Sí, y yo creo en el sentido que no solo para solucionar la economía, además, tenés que tener una buena educación. Yo entiendo que, como decíamos, es lo más importante y entiendo que de cara ahora al futuro tiene que haber, sobre todo, y es lo que también se intentó, ir también a apuntar hacia el lado de la ciencia y la innovación. Pero antes de entrar en esto, quiero volver un poco para atrás, porque yo hay algo en lo que lo veo tal, no sé si de otra manera, pero al menos lo entiendo distinto. Tú hablabas del desarrollo colectivo. Yo lo entiendo distinto, porque yo entiendo que en realidad es el desarrollo personal a través del colectivo. Es decir, el más importante es el individuo, no es el grupo como grupo, es el individuo y que ese individuo, a través, obviamente, como decíamos, con la relación con otros, también el tratar de que ese individuo pueda desarrollar su propia autonomía, tenga poder de decisión, que construya sus propias motivaciones, obviamente a través del grupo, pero el más importante es el individuo. Entiendo, por lo menos por como yo lo veo. Y tú hablabas de que no del tema del presupuesto, por ejemplo. Bueno, en lo que es, y un buen plan del Frente Amplio, capaz, como te digo, como todo capaz tuvo sus errores, pero el plan Ceibal, hoy en día se cambió, que últimamente se estaban entregando tablets y ahora se entregan computadoras, y se hizo una inversión de $7 millones, que se dice poco. Y en ese sentido se ha actualizado para darle esa manera de poder tener su propia computadora, mejores computadoras además, y hasta ahora se ha empezado a sumar hasta en algunos bachilleratos. Entonces yo no lo veo tan así. Quiero también mencionar la frase, porque lo mencionaste a Varela y creo que está bueno porque sirve para todo lo que estamos hablando, que es la educación y la locomotora del progreso. Siempre la digo y me parece que encierra todo lo que hablamos siempre. Y ya yendo a lo otro que hablaba, y es un poco a lo que ya apuntaba con la transformación educativa y apuntamos ahora como sector con Robert, es el tema de la ciencia y la tecnología, porque entendemos que es un tema importantísimo, va hacia ahí el mundo, hay que formar a los ciudadanos también en ese sentido, porque tenemos también que entrar como hablaba Ricardo Pascal, esa economía del conocimiento, porque las economías del mundo que han logrado avanzar, sin importar si es un país grande o más chico, los países que han logrado desarrollarse han ido por ese camino. Enzo. Sí, bueno, tengo varias cosas para destacar. Sí. Por eso te digo, porque Mirá, sé que primer me punto. escucho. No, Andrés, perdón Sí, que sí, te adelante, interrumpa. Con esto que decías del individuo me quedo, porque yo entiendo que el individuo crece, pero yo no puedo andar fijándome en un individuo cuando tengo un grupo de 28, por ejemplo. Creo que tengo que apostar a darle la autonomía de que el individuo crezca, pero también dentro de ese colectivo. Y que sea también, lo explico porque me parece súper importante, que ese individuo también aprenda que no se crece solo, porque si bien nosotros podemos estar en una sociedad donde tenemos que seguir ciertas pautas, bueno, jefe, gerente, etcétera, órdenes de poder, yo creo que apostar a que el compañero que está al lado lo veo mal y pueda ayudar, me parece primordial. Aparte de que no puedo, si yo voy con ese criterio del individuo, me fijo solo en los gurises que tienen un aprendizaje excelente y al resto le pongo una actividad de plástica. Yo sé que no es lo que tú dijiste, pero es a lo que voy, a lo que a nosotros nos genera esto del individualismo y del individuo solo.
Por eso apostamos al Pero para el colectivo. individuo no significa no tener valores. Sí, yo no es por un tema de valores, es por un tema también de que es algo que se habla mucho y mucha gente recrimina esto de, bueno, pero ¿por qué no le das importancia a uno por uno? Uno por uno se te va la vida. Y yo creo que las herramientas se le da al colectivo para que ellos también aprendan a ponerlas en práctica. Yo creo que el pequeño salón de clases es una mini sociedad donde cada uno va viendo qué rol cumple, cómo lo asume y cómo va generando esa autonomía. También por eso apuesto al colectivo y no tanto, yo entiendo lo del individuo, pero a veces me rechina por esto mismo, porque viene con toda una pedagogía por detrás en el colectivo que la respalda y que lo acompaña. Yo entiendo que lo que se queda, el que pierde al final es el alumno, y yo entiendo, y yo por eso hablo del individuo, porque hay que estar para cada alumno, y por eso se han sumado también, y por eso ahora hay tutorías en los 309 establecimientos del país, en los liceos, y por eso también se ha sumado también por primera vez en la SUTU para que haya tutoría para que cada alumno pueda crecer por sí mismo también, porque se trata de eso. Obviamente, y lo que tú dices también está muy bien. También es el colectivo, pero si vos no formás bien a la persona, no hay yo entiendo que no es que el colectivo vaya... No todas las personas somos iguales, no todos los niños son iguales y no van a tener su mismo tiempo para crecer. Y por eso mismo entiendo que hay que tratar de ayudar a ese que se quedó atrás, pero también no dejar que el que se quedó adelante, está más adelante, quede ahí porque ya está más adelante que el otro. Y ahí tenés obviamente la pedagogía de colectivo. El hecho de, por ejemplo, tengo un alumno, y te lo digo porque lo he puesto en práctica, tengo un alumno brillante en matemática en un primer año y un niño que capaz le cuesta muchísimo más o tiene una forma de aprender distinta, el poder juntarlos en una misma mesa, en una misma dinámica y que el aprendizaje sea entre dos, fortalece al que venía atrás a crecer y al que ya lo sabía, lo ayuda también a, bueno, yo lo conozco, puedo ayudar al otro y puedo seguir creciendo yo mismo. No creo que eso sea un limitante en el colectivo. Yo no creo que a la persona que ya tiene el conocimiento lo excluyas o lo dejes atrás y al que viene atrás, porque jamás, porque la maestra es la que se encarga de estar al día a día con los niños y ver cuál es la forma por la que podés llegar a que ese niño lo aprenda en los distintos conocimientos. Claro, por eso. Entre alumnos, digo, entre alumnos mismos se ayudan siempre, no tiene por qué haber un sistema. No, claro que no, obviamente, y por eso, pero al mismo tiempo uno tiene que fomentarlo. Si yo fomento un individuo, pierdo eso, sería tristísimo, sobre todo porque me parece fundamental que a la escuela se siga dando eso de comunidad y aprender todo. Sí, a ver, como un punteo, por ejemplo. Hay algo que a mí me gustaría destacar, ¿no? Que estuve revisando un poco antes de venir al debate como para estar bien informado y me vi con una estadística que me llamó poderosamente la atención, que es que entre el 70 y 75% de los estudiantes tienen que releer más de 2 veces un texto para poder comprenderlo. Sí. Hoy en día estamos en una crisis bastante grande, ¿no? Porque si nosotros llegamos a personas adultas que no pueden comprender un simple texto de una leída, significa que nuestra educación está realmente mal. Porque a veces decimos, bueno, me va un poquito mejor en matemática, me va un poquito mejor, y no vemos el conjunto que hay un montón de materias o quizás habilidades que no las estamos teniendo en cuenta y que después nos repercuten a la hora de desarrollar nuestra personalidad y desarrollar nuestra profesionalidad en el futuro. Entonces, eso como para destacar. Después hay otro punto, que esto sí se lo quiero reconocer a la transformación educativa, que yo creo que se tendría que impulsar más, pero una pata la informática, la tecnología. O sea, veníamos sumamente descuidados con eso. Yo, en lo personal, no soy el primero que yo pueda embanderar esto, porque realmente tengo mucha ignorancia en el tema y desconozco de un montón de factores que puedan ayudar al individuo con la tecnología. Pero como las carezco, también entiendo que había posibilidades también de ayudar a uno a entenderlas. Y veíamos un sistema educativo que hacía muchísima falta. Lo impulsa la transformación educativa, sí, le falta un poco más en el sentido de que hay que acoplar para mí la tecnología a la educación y no que sean materias individualizadas. Pero bueno, eso es un punto a valorar. Y después que se hablaba con el tema de individualización y descentralización. Sacando los tintes ideológicos que puedan tener ciertos países que desgraciadamente a veces se opina desde una posición política, pero nosotros vemos en Estados Unidos, por ejemplo, un montón de personajes destacables, ¿no? Empresarios, artistas, vemos ingenieros, vemos matemáticos, la mayoría de los premios Nobel que son de Estados Unidos, de ciencia, de literatura, o sea, y me parece que no nos hemos más o menos enfocado en cómo es el sistema americano en la educación.
El sistema americano de educación es sumamente individual no en la forma de enseñar, que obviamente es un colectivo, sino en tratar de fortalecer lo que son las características de cada individuo. Me parece que es sumamente valorable y que tendríamos que traerlo un poco acá. Cuando se ve que a un niño tiene potencial, por ejemplo, en el arte, ¿no? En grandes músicos que ha sacado Estados Unidos y con diferentes variantes de la musicalidad, se le da su potencial y se dice, bueno, que tenga este niño una educación especializada en la potencia que él tiene para desarrollar. Por ejemplo, en el deporte. Estados Unidos ha sido gran propulsor de los deportes, ya sea el fútbol americano, boxeo, han tenido la mayoría de las medallas olímpicas, las tiene Estados Unidos. ¿Y por qué es eso? Porque de niños, y después en lo que es la universidad se fortalece aún más, tratan de fortalecer lo que son sus propias habilidades. Y eso me parece que es lo que tenemos que discutir. Sistemas. Yo no comparto la reforma en sí, pero me parece valorable lo de Robert, porque él vino a cambiar un sistema. Quieras o no, bueno, me parece que le faltó muchísimo más y no es por el lado donde yo la encararía, pero vino a cambiar un sistema. Pero hay que hacer discusiones de sistemas y no de programas en sí, que a veces sí es verdad que la reforma se sienta, bueno, bajemos un poco a esta materia y sumemos a otra, y no es tanto programático, es algo de raíz. Porque si realmente nosotros vemos que hay niños, porque lo hay en Uruguay, ha sacado también grandes artistas y ha sacado, hoy tenemos unos grandes exportadores de software, o sea, hay mucho potencial en la tecnología. Si vemos que hay un desarrollo, ¿por qué no propulsarlo de ahí? ¿Por qué no hacer un sistema mucho más focalizado al individuo, que me parece que es lo que carece acá en el Uruguay? Esa es una opinión genérica, ¿no? Pero no sé qué opinan ustedes. No sé. Sí, no, es lo que yo decía. Yo entiendo que va por ahí porque es a lo que va el mundo, es en lo que nos hemos ido quedando atrás. Es como decías, hay mismo desarrolladores de software en Uruguay y hay que impulsar ese camino. Por eso también una de las propuestas que tiene Robert y nuestro sector de cara a esta nueva elección es la de entregar 5.000 becas para tratar de incentivar este rubro, para poder incentivar eso, incentivar que haya más gente en esos rubros, porque es hacia donde camina el mundo. Cami. Yo concuerdo con que hay que explotar la educación, creo que tenemos que empezar a cambiarla por otro lado y creo que es a lo que apuesta el Frente Amplio. Empezar a ver primero las condiciones en las que se estudia, para después desde ahí sí empezar a partir bueno, dónde lo podemos explotar, qué tenemos que focalizar. Yo creo fielmente que la educación es la base de todo cambio a mejor de nuestro país y creo que en eso coincidimos y me parece excelente. Creo que nosotros, si llegásemos a este gobierno, reveríamos obviamente esa transformación educativa, porque no digo que esté todo mal, capaz hay cosas que se quedan, hay cosas que no, pero personalmente creo que primero tendríamos que atajar desde los centros cómo están las condiciones, los contenidos que se dan, para después rever nuevamente a dónde tenemos que explotar. Estoy totalmente de acuerdo que hay que seguir invirtiendo en educación, hay que seguir invirtiendo en tecnología, hay que seguir invirtiendo en esas cabezas que están acá y que son uruguayas y que hay que explotar para que salgan al mundo y que se muestren. Quiero aprovechar eso lo último que estás diciendo, no solo de las que están acá, sino todas las que se fueron. Sí, tal cual. Porque hay muchas que se han ido. Somos grandes exportadores de cabeza. A ver, y lo aprovecho, yo cuando entré también a este mundo de educación, de la educación, perdón, de la política, fue porque yo con un candidato me ilusioné, porque yo antes de entrar en todo esto y empezar a esperanzarme un poco, la verdad, yo imaginaba, y como mucha gente del Uruguay, yo me imaginaba en otro país. Y soy sincero, yo hace un tiempo me imaginaba viviendo toda mi vida en Europa, viviendo toda mi vida en Estados Unidos, y no volver. Esa es la realidad. Y yo entiendo que no soy el único y está mal que eso pase. O sea, yo no me siento orgulloso de eso, todo lo contrario, me siento orgulloso de que me di cuenta y empecé a tratar de sentirse también el uruguayo, y por eso entiendo que también hay que tratar de traer a esa gente de vuelta, pero para eso hay que también incentivar eso. Y no es de un día para el otro, y es algo que hay que ir por ese camino. No, tal cual. Ahora que dijiste esto del acercamiento, yo me acerqué por dar clases de apoyo, así que yo igualmente no me proyecté, sí me proyecté acá en Uruguay intentando cambiar la educación desde mi rol de ser maestra desde siempre, pero bueno. Capaz, Vale, si te parece, como para ir cerrando y cada uno pueda tener un tiempo final, me gustaría escuchar propuestas a futuro de cada uno de los partidos, cada uno de los sectores que tienen como para que esto pueda seguir mejorando, o mejor dicho, que empiece a mejorar. Comenzamos contigo, José, si te parece. Bueno, Robert, justo ayer presentamos las propuestas, y una que en realidad ya se está empezando a caminar también en lo que es el Parlamento es la Universidad Virtual del Uruguay.
Entendemos que eso también va a ayudar a la descentralización de la educación y sobre todo, como hablaba la compañera, en el tema de lo universitario también, tratar de que seas de donde seas, y yo siendo del interior también lo siento, y en ese sentido algo que quería remarcar hoy, que no lo remarqué, en Paysandú justo se está haciendo un nuevo centro, se está haciendo una nueva universidad que va a traer va a ayudar también a descentralizar y va a ayudar también a que gente de la región no tengan por qué venir hasta Montevideo para poder estudiar acá. Y entiendo que hay que ir por ese camino. También seguimos proponiendo más centros para seguir llegando a esos contextos de alta vulnerabilidad, más centro María Spínola. Sentimos que ese es un buen camino. También hay una nueva forma que vamos a traer de evaluación, se van a hacer evaluación universal y continua de aprendizajes, que se va a hacer cada 3 años, en el segundo semestre de ese tercer año, y que bueno, la van a hacer de los alumnos de tercero de primaria hasta tercero de educación media superior, que es el bachillerato. Cami. Bueno, el Frente Amplio primero rever toda esta transformación, porque obviamente al haber haber cambiado el plan 2008 que estaba en vigencia y era el que habíamos escrito previamente, primero reverlo, obviamente apostar a un presupuesto acorde hacia donde tenga que ir, apostar hacia las corrientes pedagógicas, trabajarlas, apostar a ver otra vez el gobierno de la UTEC. Todo lo que veníamos haciendo es básicamente seguir el camino que fue en este momento, no voy a decir cortado ni interrumpido porque queda feo, sino porque el pueblo eligió que había un cambio. Creo que tomamos la crítica y vamos a reverlo, obviamente, en esto que ellos creyeron carencias, en la inseguridad, etcétera. Nosotros verlo, cómo acoplarlo a la educación y a dónde invertir en esto de las cabezas, de formar gente, seguir expandiendo la universidad hacia el interior. Básicamente el proyecto mejorándolo en base a las demandas de la gente que hemos estado escuchando estos 5 años que hemos trillado. Excelente, Enzo, para finalizar. Yo, para finalizar, quiero dejar una reflexión. Capaz que en el fondo no van a estar de acuerdo ustedes, pero primero, hay que hacer una pregunta. ¿Qué es la educación, no? La educación es que pasen todos. Es que un niño... el niño no se castiga porque repite. O sea, que un niño repita un curso significa que no tiene las capacidades para seguir aprendiendo. Entonces tiene que volver a cursar el mismo curso. No tiene por qué ser castigado socialmente. Ahora, si nosotros planteamos la educación, que es el que pasen todos porque tienen que seguir la currícula y tienen que mejorar los números, porque estamos realmente atrasados en la cantidad de niños y la cantidad de jóvenes que terminen los cursos, bueno, a mí me parece que empieza a correr un riesgo muy grande que empiecen o que comiencen a ascender del curso gente que no está capacitada para continuar el curso siguiente. Y después, por otro lado, que acá se habla mucho de la descentralización y yo sé que se refieren a de Montevideo con el interior. Para mí la descentralización tiene que ir desde la gente al gobierno. Por ejemplo, es muy descabellado pensar que tiene que haber una descentralización de cada instituto. Por ejemplo, vos me decías que como estudiantes mismos se estaban organizando de la currícula o cómo interiorizar la currícula dentro de los alumnos, de que la cantidad de alumnos que entran dentro de las aulas. O sea, esa organización que tiene la micro de la educación, o sea, el director junto con los estudiantes, es muy descabellado que puedan cada uno organizarse propio sin depender de una oficina o de un puesto político que va a marcar cómo va a ser la educación de acá a 5 años y que después se tenga que rever, porque si hay transformaciones que son muy bruscas, siempre va a haber un gobierno que después la va a tener que rever. Entonces, me parece que ahí lo que estamos sobre todo cargando la mochila son los estudiantes, los jóvenes y los futuros empresarios, los futuros ingenieros, los futuros abogados, médicos y profesionales que va a haber en el país. Me parece que la descentralización tiene que venir desde el estudiante hacia el que tiene el poder o quien estaba comandando en la ANEP, Codicen y demás. Bueno, llegamos al final de este programa. Hay unas caras finales que no se acuerdo, pero bueno, lo terminamos por aquí. A mí me pone muy contenta realmente ver a jóvenes. Sí, sin duda, la verdad te quiero agradecer a los dos. Sí, este tema que es sumamente trascendental. Sí. Así que, bueno, agradecerles muchísimo la presencia y pues lo esperamos en alguna otra instancia. Así que... Gracias a la compañera. No, gracias a vos también, con el respeto. Sí, sin duda. Entiendo que es la base de todo también, el respeto y que caminamos hacia el mismo lugar. Por una educación mejor. Exactamente. Muy bueno, nos vamos con la música. Gracias, José. Gracias. Hasta pronto.
En el silencio que retumba, nuestra esencia sonará, resonando la ciudad.